Después de un año, finalmente ha terminado la huelga de los actores de voz en los videojuegos. Ha pasado un año desde que tuvimos esta oleada de huelgas en Hollywood y aunque para muchos lo principal había terminado, que era principalmente la huelga de actores y guionistas, lo que muchos no sabían era que había otra huelga también auspiciada por SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores más grandes en los Estados Unidos, que todavía se encontraba en rumbo, y era la huelga por parte de los actores de voz de los videojuegos. El motivo era similar a la razón por la cual los actores y guionistas iniciaron también su huelga. Había preocupaciones sobre cómo las industrias estaban creando protecciones para evitar que los actores perdieran el trabajo por culpa de inteligencias artificiales o se vieran afectados en términos de hacer trabajo para ciertos videojuegos y luego no recibir ningún tipo de recompensa cuando sus voces fueran utilizadas o modificadas utilizando inteligencia artificial. La huelga comenzó el año pasado, pero hasta el momento no había ningún tipo de desarrollo sobre si algún momento iba a terminar. Y a diferencia de lo que ocurrió con la huelga de actores y guionistas, lo cierto es que esta huelga recibió mucha menos publicidad por razones obvias. Para iniciar, a diferencia de la huelga en Hollywood, no hubo grandes manifestaciones o protestas y principalmente la huelga se limitó a los miembros que hacían parte del grupo de sindicato de actores tenían la prohibición de trabajar para cualquier tipo de proyecto por parte de los grandes estudios de videojuegos. La segunda razón por la que no es evidente es porque, a diferencia de una huelga de actores, es mucho más difícil poner rostro a este tipo de proyectos o de figuras dentro de la industria, pero el impacto fue sin duda efectivo. Muchos videojuegos tuvieron que aplazar lanzamientos o modificar sus fechas de salida. En el caso de otros videojuegos, se tuvo que lanzar el juego sin tener algún tipo de voz para ciertos personajes que tenían que tener voz, o en otros casos hubo algún tipo de necesidad de cambiar los actores de voz y contratar personas por fuera de SAG-AFTRA para poder generar este tipo de juegos. Pero el impacto estuvo ahí. De hecho, hubo varios casos en los cuales SAG-AFTRA demandó o acusó de forma abierta a estudios por buscar básicamente vacíos legales para poder contratar actores de voz a pesar de que los actores se encontraban todavía en huelga. ¿Y cuál es el resultado? Si somos honestos, no lo sabemos porque lo que se va a firmar por ahora básicamente es un acuerdo que lo que busca es crear cierto tipo de protecciones. Hasta que no tengamos este acuerdo no sabemos cuáles son las limitaciones de este tipo de protecciones que se van a ofrecer a los actores de voz. Pero lo que entendemos, por lo menos por el contexto de entrevistas que se ha presentado, es que hay 3 puntos clave. El primero es evitar el uso de voces de actores sin que se les, primero, pida su consentimiento y segundo, se les dé una compensación debida. El segundo es realizar acuerdos específicos para que el uso de inteligencia artificial no elimine por completo o no desplace por completo el rol de ciertos actores de voz dentro de la creación de videojuegos. Y el tercero es el crear lineamientos para, en la medida de lo posible, evitar que en casos de que se pueda utilizar o se pueda contratar un actor de voz, se utilice en vez de eso una inteligencia artificial. Y lo cierto es que las preocupaciones tienen sentido. Recordemos, por ejemplo, el caso del ejecutivo de PlayStation, que el año pasado salió a realizar la presentación con bombos y platillos de uno de sus nuevos productos, que era una inteligencia artificial capaz de recrear a personajes de sus videojuegos e interactuar con las personas utilizando inteligencia artificial. A la actriz de voz que hizo la voz de Eloy no se le dio ningún tipo de reconocimiento a pesar de que su trabajo fue utilizado para recrear esta voz del personaje. O también pensemos en el caso más reciente, todo el debacle sobre el uso de la voz artificial de Darth Vader en el juego de Fortnite. Lo cierto es que ya hay varios estudios que están comenzando a acercarse a la idea de crear experiencias con inteligencia artificial utilizando las voces que fueron grabadas para sus personajes, y en este tipo de casos, debido a que no hay ningún tipo de precedente, no hay tampoco ningún tipo de protección para los actores. Ellos pueden grabar una serie de diálogos para un videojuego y luego no recibir ningún tipo de ganancia residual a pesar de que el estudio saque 17.000 DLCs utilizando esta voz, esta vez entrenada con una inteligencia artificial. Son preocupaciones reales que están afectando a la industria y que, si somos honestos, merecían la huelga por lo menos para garantizar que iba a haber un espacio de conversación sincero y que los estudios iban a tener algún tipo de motivación para realizar cambios importantes. Recuerden que para más contenido de este tipo pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.